Dios es bueno y Él quiere revelarse en esta hora. Así que prepara tu corazón para recibir lo que el Señor quiere estar hablando, y sabemos que va a ser algo glorioso de parte suya. Amén. Dile ahí al Señor: Padre, sabemos que cada domingo, en cada reunión donde nos juntamos para celebrarte a ti, Señor, y para honrarte, tú siempre tienes una palabra, Señor, que quieres darnos a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, y te pedimos que a pesar de nuestras limitaciones, Señor, podamos ser sensibles a tu voz, Señor, que podamos tener un oído audible a tu palabra, a lo que tú quieres revelar en este tiempo y a lo que tú quieres mostrar para cada una de nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, con poder, ven y revélate sobre cada uno de nosotros y llévanos a entender y a conocer más de ti para ponerlo por obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver un tema. Bueno, estamos viendo el libro de Jonás, y fíjate que yo no calculé fechas ni nada, pero cómo acomoda el Señor las cosas y cómo pone Él su palabra en el momento indicado, ¿no? Y en esta mañana yo tengo un tema para ti que se llama la señal de Jonás y la resurrección, ¿ok? Terminamos el capítulo 1 el domingo pasado, y hoy comenzamos el capítulo 2 de Jonás, y fíjate que tiene una relación muy impactante con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que pudiéramos ver esta tercera parte ahí en el libro de Mateo, en el capítulo número 16, en el verso número 4. Dice la Escritura: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, el Jesús se fue. Muy bien. Durante una de las reuniones que tuvimos en esta semana, que tuvimos la oportunidad de estar celebrando al Señor, se me acercó una hermana y me dijo que pues ha estado analizando el tema de Jonás, ¿verdad? Y a mí me bendice mucho que puedan estar estudiando, aparte de lo que escuchan aquí, pues que puedan estar meditando ahí en la palabra en sus hogares y escudriñando de una manera más profunda en lo que Dios les habla a cada quien de manera personal. Y me dice: nada más que no entendí algo, pastor, porque aquí, bueno, me dice que Jonás era un profeta que era nacionalista, o sea, muy apasionado por su nación Israel, y que era algo así como uno de los fariseos neotestamentarios, como tenía un tipo de fariseísmo neotestamentario. ¿Qué significa eso? Bueno, es que los fariseos fueron una clase de personas que eran estudiosas de la ley, que se revela a través de la palabra. Ellos vienen en el Nuevo Testamento. El problema de los fariseos es que seguían la ley en base solamente al conocimiento que tenían, pero no la ponían por obra, no la ponían en práctica. Entonces dice Jesús que ellos eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se veían todo muy bonito, con florecitas y todo limpio, pero por dentro estaba lleno de mortandad. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos hombres conocían la ley. Jonás era una persona que conocía la ley, que no solo conocía la ley, sino que tenía una relación personal con Dios, de tal manera que Dios le hablaba y Dios se revelaba sobre su vida y le expresaba las cosas que él quería hacer, y él con todo gusto seguía al pie de la letra lo que el Señor le decía, hasta el momento en que Dios le pidió que hiciera algo que se salía de su círculo donde él estaba seguro, donde él estaba contento, y ahí pues ya las cosas no empezaron a funcionar de la manera correcta. En el libro de Mateo, en este capítulo que leímos en el verso número 6, capítulo número 16, perdón, están estos fariseos y gente conocedora de la ley tratando de tentar a Jesús y diciéndole que le dieran una señal de que él era el Mesías, ¿verdad? Más que para fortalecer su fe en Jesús, ellos lo querían hacer caer. Dice la Escritura que ellos querían hacer caer a Jesús
para ver que él no podía hacer señales o que él no podía hacer milagros. Tal vez ellos estaban negados aún viendo los milagros que el Señor estaba haciendo en ese momento. Pero vemos de alguna manera cómo Jesús les dice: yo no les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo, les voy a dar una señal, sí, pero esta señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Dice la Escritura que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así de la misma manera Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba hasta que Él se levantara de la muerte. Esa era la señal de fe que nosotros necesitábamos y que ellos también necesitaban. Ellos querían ver milagros en ese momento para poder activar su fe, pero la fe en la cual nosotros debemos de estar fundados es en la resurrección de nuestro Maestro, en la resurrección de Jesucristo. Ellos eran, dice aquí la palabra, una generación mala y adúltera. Y déjame decirte que el Señor le está diciendo esto a la gente del pueblo de Israel. Y no solamente a cualquier persona, le está diciendo a los que conocían la palabra, le está diciendo no solamente a los que la conocían, sino a los que la enseñaban. Y qué interesante es como aquí el Señor está hablando de estas personas que no estaban caminando en la verdad divina. El Señor les llamaba adúlteros. ¿Por qué? Porque la relación que tenían con Dios, con el Padre, pues era de fornicación. ¿Por qué? Porque se estaban yendo tras el pecado, se estaban yendo tras la inmundicia, se estaban yendo tras el orgullo, tras todas las cosas que tú puedes ver características en un fariseo, ahí en las Escrituras, envidias, tantas cosas, ¿no? Orgullo, el querer tal vez sobresalir sobre Jesús. Ellos, en vez de aplaudir y recibir al Mesías con esas palmas y con esos mantos cuando Él entró triunfante, se pusieron a criticarlo y a tratar de llevarlo a morir en la cruz del Calvario. Si ellos supieran que estaban crucificando a aquel que ellos conocían, ¿qué es lo que hubiera pasado en sus vidas? El Señor les dice que les va a dar una señal. Vamos a ver ¿cómo es esta señal? ¿Cuál fue la señal del libro de Jonás? Porque nos quedamos la semana pasada en donde los marineros avientan a Jonás al mar y viene un pez grande y lo traga. Traga a este hombre y el mar se aquieta. Y ellos, asustados y temerosos, dice la palabra, que ofrecieron sacrificios a Jehová. En un momento ellos estaban llamando y clamando a sus dioses para ver si les respondían. Ninguno les respondió hasta que Jonás les dijo: hagan esto y van a ver que todo va a estar bien, porque yo sirvo a Jehová, pero no lo he querido escuchar. Así que si ustedes me avientan, todo va a estar tranquilo. Y ellos dijeron: bueno, Señor, tú has visto a este hombre, él pecó contra ti, no nos pagues a nosotros con la misma moneda de lo que él ha hecho. Así que lo aventaron hacia el mar y todo se calmó y ellos conocieron a un Dios de poder. Vamos a ver algunas cosas que podemos entender. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con esta señal? De la cual podemos desprender 3 cosas importantes en el capítulo 2, que es una oración que levanta Jonás. Porque recuerda que Jonás estuvo dispuesto aún a morir con tal de no hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Jonás estuvo dispuesto a morir ahí en el mar ahogado, a poder decirle al Señor: Señor, perdóname, voy a hacer lo que tú quieres. No, él estaba encaprichado, él estaba obstinado, no iba a cambiar su forma de pensar. Fue aventado a ese lugar y fue tragado por ese gran pez. Vamos a ver estos principios y el por qué suceden estas cosas. Dice, bueno, el primer punto que necesitamos saber o entender es que Dios busca transformar nuestras vidas, ¿ok? Dios buscaba transformar a Jonás, ¿o no? Qué bueno es Dios, qué grande, como decía el salmista, grande en misericordia es nuestro Señor para con su pueblo.
Porque aún y a pesar de que somos obstinados, aún y a pesar de que no queremos hacer lo que Él pide, Él siempre está tratando de transformarnos para que podamos caminar en su voluntad. Vamos allá al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el 2 también, dice la palabra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. ¿Cuántos han estado dentro del vientre de un pez? Dice, bueno, el vientre del pez ha estado dentro de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros nunca hemos estado dentro del vientre de un pez. ¿Y qué fue lo que dijo Jonás? Dice aquí este pasaje, invoqué, ¿en qué? En mi angustia. ¿Cómo estaría Jonás adentro del pez para que sus pensamientos fueran cambiados? No estaba tanto en angustia cuando estaba arriba del barco en la tormenta. Hay veces que nos está yendo mal, pero nos aferramos a no querer hacer la voluntad de Dios. No pasa esto, ahorita lo controlo, esto ahorita lo manejo, no pasa nada. Pero dice aquí la escritura que invocó Jonás en su angustia al Señor. Invoqué a Jehová en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Desde lo profundo de la sepultura. El Seol es una imagen de la sepultura. Desde la sepultura clamé y mi voz oíste. Qué situación tan difícil estaba enfrentando Jonás, en este caso al ser tragado por un pez gigante. Y bueno, muchos conocemos, les había dicho, muchos conocemos la historia de Pinocho, pero no fue realmente así como nosotros lo vimos ahí en la tele, cómo iba ahí en su barquito, ¿verdad? Dentro del estómago del pez, con su lamparita encendida, desayunando tranquilamente. ¿Tú crees que así haya estado Jonás? Yo creo que le tendríamos que preguntar a un hombre llamado Michael Packard. Michael Packard era un buzo. Y este hombre buzo dice que salió a bucear, como era la actividad que realizaba, y de repente dice, sentí un golpe y vi todo oscuro. De repente vio todo oscuro y movió su mano y se dio cuenta que él creyó que estaba dentro de un tiburón, pero dice, alcancé a tocar la boca lo estaba tragando una ballena jorobada que medía alrededor de 15 metros. Dice, no me di cuenta y me succionó, y cuando apenas acordé toqué la boca y vi que no tenía dientes. Entonces me di cuenta que estaba siendo tragado y que estaba a punto de morir. Dice este hombre que estuvo alrededor de entre 30 y 40 segundos hasta el momento en como que la ballena se dio cuenta de algo y se empezó a zarandear y lo aventó a este hombre y lo sacó fuera de sí, ¿verdad? Y pues pudo sobrevivir. Creo que solamente se hizo un esguince o se le zafó la rodilla del movimiento brusco que hizo esta ballena. Pero imagínate, Jonás no estuvo 30 o 40 segundos en un lugar donde no había espacio. Estuvo ahí adentro de un pez grande en su vientre, junto con los jugos gástricos, sin comer, sin tomar agua. La única agua que me imagino que tomaba era un agua revuelta con jugos gástricos del vientre del animal, que estaba quemando su piel, que estaba quemando su interior, que estaba trayéndole un dolor muy fuerte, y sobre todo eso estaba vivo. Y duró un día. Y su obstinación y su arraigo a su voluntad todavía estaba ahí, fuerte. Todavía no se doblaba, todavía no se quería rendir al Señor. Yo todavía las puedo. ¿Te has enfrentado a situaciones difíciles y decir, ¿sabes qué? Yo todavía puedo, Dios, todavía no me rindo contigo. Yo voy a seguir haciendo lo que quiero, aunque me esté yendo mal. No hay mal que dure 100 años, ni quien lo aguante, dicen algunos, ¿verdad? Y siguen y persisten y les va mal, sobre mal, sobre mal, sobre mal, y no están dispuestos a ser transformados. Segundo día,
Jonás todavía estaba ahí renuente, aunque ya decía, ya me quiero morir, que pues estos ácidos me trituren, me hagan lo que me tengan que hacer. Pero esta ballena pues como que tomaba mucha agua o bicarbonato, no sé qué estaría tomando. Entonces los ácidos no estaban a fuerte y él seguía vivo, seguía tomando oxígeno. La ballena, yo me imagino que, bueno, no sé si era una ballena o no, pero era un pez grande. Pero yo me imagino que se levantaba a sacar oxígeno y se volvía a hundir nuevamente al fondo del mar. Y ahí estaba este hombre para adentro y para afuera del mar y apenas respirando, y tal vez llegaba el punto donde estaba a punto de morir y otra vez volvía a succionar aire este animal, y este hombre seguía sufriendo y en agonía. Segundo día hasta el tercer día, en donde dijo: Señor, ya no aguanto más, en mi angustia te invoco, no puedo seguir viviendo en esta situación, Señor. O llévame o sácame de aquí, pero ya no aguanto, ya no soporto. Qué bueno es Dios que nos lleve hasta esos extremos para poder cambiar nuestra mente, para poder cambiar nuestro corazón, para poder doblar nuestra voluntad, para que su voluntad sea hecha. 3 días y 3 noches estuvo este hombre. El verso número 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre de mí. ¿A quién le habla Jonás? ¿A quién le está expresando estas palabras? A Dios. Dios pondrá ondas en contra de nosotros, pondrá olas en contra nuestra. Qué bonitas son las olas, ¿verdad? Qué bonito es tomarte un cafecito ahí enfrente del mar, disfrutando de la mañana, leyendo la Biblia, un buen libro, ahí con algún panecito. Qué rico es, ¿verdad? Pero cuando estás adentro de un cachalote o de una ballena, pues yo no creo que sea tan divertido ese asunto. Cuando Dios hace las cosas, las hace buenas. Y hay veces que las cosas buenas de Dios pensamos que son malas, porque nos están afectando, porque nos están dañando interiormente. Alguien diría: pero el Señor no puede hacerle esto a Jonás. Dios es bueno. Y esto pues no es algo correcto, como que lo metió adentro de un pez, como que lo estuvo torturando ahí dentro de este animal. ¿Por qué haría Dios esto? Bueno, porque Dios es bueno. Imagínate qué tan bueno fue Dios con Jonás, que a pesar de cómo él fue, preparó un pez especial. Porque ese era un pez especial. Un pez en el cual pudiera caber este hombre y pudiera estar vivo. ¿De qué tamaño sería? No lo sé. Pero sí te puedo decir que gracias a las medidas y gracias a la complexión de este animal es que este hombre pudo vivir. Y todo eso lo preparó Dios. Hizo todo un plan de transformación, como un plan B, ¿verdad? Ahorita que oímos mucho el plan B y el plan C, ¿verdad? En la política. Bueno, el Señor hizo un plan B porque el plan A no lo quiso obedecer este hombre. Porque no quiso ir a Nínive y compartir la palabra de Dios, no quiso anunciarles que estaba el Señor por destruir esa tierra a causa de que la maldad de ellos había subido delante de la presencia del Señor. Y el Señor prepara este plan B para que este hombre pueda recapacitar cuán grandes son las misericordias y las bondades del Señor. En algún día de mi vida yo me decía a mí mismo: yo sé que ser cristiano es bueno, yo sé que caminar en la voluntad de Dios pues es bueno, pero bueno, no quiero serlo. No quiero caminar junto con el Señor. Yo quiero caminar como yo quiero. No puedo, es más, no sé cómo llegaría el punto en el cual yo esté ahí en la iglesia levantando mis manos y adorando al Señor. No me veo yo mismo me decía, entonábamos esa plática, ¿verdad? Y me decía, yo no me veo adorando al Señor. No sé cómo podría pasar. O sea, de una manera, ¿cómo te pudiera explicar? De una manera real,
no fingida, no tratándole de demostrar a la gente que yo hacía o que yo no hacía. No, no, no. De una manera real. Yo no podía estar ahí levantando mis manos, que no lo hacía ni de manera irreal tampoco, ¿verdad? Nunca he sido, nunca he tratado de darle a la gente una imagen de lo que no soy. Pero yo decía, yo no sé cómo podría llegar a ese punto, porque aunque sé que es bueno, pues no tengo la menor intención de poder hacerlo, no tengo la menor intención de poder realizarlo. Pero fíjate cómo es Dios, que a todos nos envía un pez grande para que nos trague y nos dé una revolcada para que nosotros podamos captar y entender que Él tiene su voluntad grande, gloriosa y perfecta. Y ahora te puedo decir, no me veo fuera de los caminos del Señor. No me imagino cómo pudiera llegar, dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y eso lo tengo muy claro, pero yo no regreso al mundo, yo sé las consecuencias que hay allá. Yo sé lo que hay fuera del camino del Señor. ¿Para qué volver a la basura? ¿Para qué volver al vómito? Ahora tenemos una vida gloriosa en Cristo Jesús y no hay nada mejor que este mundo nos pueda dar que caminar tomados de la mano del Señor. Dios no se interesa tanto en nuestro bienestar terrenal. Déjame decirte esto, mi hermano. Dios no estaba interesado en el bienestar terrenal de Jonás. No, pues mira, Jonás, yo creo que tú no quieres hacer mi voluntad, pero mira, está bien, no hagas esto, hombre, pero yo te voy a mandar para otras cosas. Si no quieres ir a Nínive, está bien, entonces te voy a dejar en la casa de Israel solamente. ¿Tú crees que Dios le dijo así? ¿Qué es lo que te gusta, Jonás? ¿Predicar a los de Israel? Bueno, te voy a llevar con la casa de Israel, predícales a ellos, haz mi voluntad ahí. ¿Te gusta eso? No, pues sí, bueno, ahí te dejo. ¿Se lo dijo el Señor a Jonás? No le dijo eso, obviamente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan en todo el proceso de transformación, no solamente en el de la gente de la cual vamos a hablar, sino también en el nuestro. Dios nos interesa en nuestro bienestar temporal y terrenal aquí en la tierra. No le dijo a Jonás, bueno, agarra el barco y vete de vacaciones un tiempo y ya regresas más tranquilo a ver si me quieres obedecer. No, a Dios no le interesa que Jonás hubiera podido tener un buen tiempo de descanso en la playa o en el crucero en donde se estaba moviendo. A Dios le interesaba la vida eterna de Jonás, que estaba a punto de perderla por voltear sus ojos del Señor y no querer seguir en sus caminos. Y cuando nosotros estamos perdiendo nuestra vida eterna, el Señor empieza a trastornar nuestra vida temporal en este mundo para que no estemos a gusto, para que estemos intranquilos. Nos saca de toda la comodidad, del confort, nos pone muchas veces en la angustia, en el terror. Hay algunos para que puedan voltear sus ojos delante del Señor y puedan rendirse por completo delante de Él. La mayoría de las veces que yo escucho el testimonio de una persona cuando llega a Cristo, me doy cuenta que llegaron a situaciones bastante difíciles antes de poder recibir al Señor en su vida. ¿A cuántos les pasó así? ¿Cuántos experimentamos tribulaciones, dolor, angustia antes de venir a rendirnos delante de la presencia del Señor? Y si no hubiera venido eso, como que no hubiéramos tomado la decisión, ¿verdad? Necesitábamos que el Señor nos sacudiera, necesitamos que el Señor nos agarrara de la cabeza y nos diera unas cuantas volteretas para poder entender el camino que nosotros teníamos que tomar. Teníamos que estar en la misma situación de Jonás para poder reaccionar. Y déjame decirte que Dios quiere transformarnos todavía en este tiempo. Jonás ya conocía al Señor, él escuchaba la voz de Dios, él profetizaba lo que Dios decía y aún así todavía el Señor quiso transformarlo aún más. Es la primera cosa que puedo encontrar en esta oración que sale del corazón de Jonás. La siguiente cosa que yo puedo ver es también que hay una esperanza para el que se rinde. Cuando nosotros llegamos a rendirnos delante del Señor, cuando le llegamos a decir, Señor, ya, hasta aquí llegué, no quiero
más seguir en la misma situación en la que estaba. Ya me ha ahogado todo esto en lo cual yo estoy viviendo, todo lo que estoy enfrentando, y ahora quiero vivir una nueva vida en ti. Bueno, hay esperanzas todavía. Todavía el Señor quiere hacer algo en nosotros y lo cumplirá. Ahí en el libro de Jonás, capítulo 2, verso número 4, vamos al siguiente verso. Dice la Escritura: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero fíjate lo que viene: mas aún veré tu santo templo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jonás en ese momento? Señor, es que ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Que se le estaría diciendo eso. Ahora sí voy a ir, Señor. Como muchas veces ya, no, ahora sí ya voy a ir, aunque sea por una vez y otros 2 años sin ir otra vez. No. Aquí estaba diciendo algo muy interesante Jonás. Dice que él lo que está expresando es que había algo que había sido descrito en la palabra acerca del templo. ¿Qué era lo que el Señor había hablado? Jonás entendía que había sido desechado por el Señor. Había sido desechado, vemos en la primera parte: desechado soy de delante de tus ojos. ¿Por qué decía Jonás que había sido desechado? Porque conocía a Dios, conocía la palabra, conocía las escrituras, porque sabe que Dios aborrece el pecado y que las consecuencias del pecado para el pecador es estar alejado de la gloria de Dios. El pecador junto con el pecado son rechazados si el pecador no se arrepiente. ¿Será así o no será así? Una vez le dijo el Señor a Jeremías estas palabras acerca de su pueblo. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso número 1. Dice el profeta Jeremías: me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. Si Moisés y Samuel, fíjate muy bien, se pusieran delante de mí como intercesores. Tú te acuerdas que Moisés intercedió por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿y qué es lo que hizo el Señor? Perdonó al pueblo de Israel, porque le dijo a Moisés: Moisés, quítate de este pueblo, yo te voy a poner con un pueblo mejor. A ellos los voy a destruir y a ti te voy a poner con un pueblo mejor. ¿Para qué? Para que los dirijas, porque tú has hallado gracia en mis ojos y has hecho lo que yo he pedido. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, no sea así. ¿Qué van a decir las naciones de la tierra que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo en el desierto? Ok, Moisés, voy a hacerte caso, los voy a perdonar. Y el Señor los perdonó. Pero aquí le está diciendo a Jeremías: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Échalos de donde yo estoy, sean desechados. Y así se sentía Jonás: desechado soy de delante de tus ojos. Hay un dicho muy bonito, no viene en la Biblia, que es un dicho muy bonito que lo dicen muchos cristianos, y que es: Dios odia el pecado, pero ama ¿al qué? Al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero se puede malinterpretar mucho este dicho. ¿Por qué se puede malinterpretar? Porque Dios aborrece el pecado, ¿cuántos lo sabemos? Pero el pecador, mientras siga pecando y practique el pecado, fíjate muy bien la práctica del pecado, mientras el pecador es el que practica el pecado, lo está practicando, también es desechado delante del Señor. Y el Señor quiere que todos se arrepientan, pero es desechado. ¿Qué tiene que pasar en el pecador para que vuelva a ser aceptado? Se tiene que arrepentir y dejar el pecado. No, el Señor, me arrepiento, pero aquí traigo mi pecado conmigo, ¿verdad? Aquí vengo con mi pecado a la iglesia, aquí vengo con mi pecado a mi casa, a donde quiera que tú me lleves. Yo voy a traer mi pecado, no lo voy a soltar. ¿Será que el Señor nos acepta así? ¿Será que así Dios ama al pecador? Mira, yo odio la canastita esta que traes cargando, pero a ti te amo, mijito, vente, tráetela. ¿Será que Dios puede estar en comunión con el pecado? ¿O será que
El pecado hace que seamos rechazados y desechados delante del Señor. Cuando uno practica el pecado, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú practicas el pecado, te sales de la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es habitar bajo la cobertura de Dios, bajo los límites. Pero nosotros nos salimos de los límites y las consecuencias del pecado vienen sobre nosotros. Se aleja una persona de la bendición de Dios cuando está viviendo en pecado y entra a la maldición también. ¿No dijo el Señor: delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte? ¿Qué escoges? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Qué escogemos? Y lo dice el Señor: escoge la vida. Aquí como que el Señor soplando la respuesta, ¿verdad? Escoge la vida para que vivas. Así lo dice la palabra. Pero ¿qué pasa si escogemos la desobediencia? ¿Qué pasa si escogemos la muerte? Somos desechados. Y así era Jonás, desechado. Y él se sabía que era desechado. Pero luego, cuando entra en razón, hay una esperanza. Mas aún veré tu santo templo. Qué bueno es saber que podemos nosotros ser perdonados si dejamos el pecado, si dejamos la inmundicia que hay en nuestra vida y si nos tomamos de la mano de Cristo. Podemos tener una esperanza vida que si volvemos a Él, Él no va a estar ofendido. No, es que tú adulteraste y te fuiste con los ídolos, te fuiste a fornicar, te fuiste a pecar fuera de mí. Qué bueno es Dios que dice que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y Él nos recibe con su amor y con su gracia. Jonás se acordó del santo templo del Señor. ¿De qué estaba recordando Jonás del templo? ¿Del día domingo que tenía que ir a la iglesia? ¿O de qué estaba acordándose? Él sabía de una promesa que había cuando una persona en la angustia, en la esclavitud, en la deportación que hubiera tenido Israel, si se arrepentían de sus malos caminos y volteaban hacia el templo del Señor, ellos tenían la esperanza de que iban a ser perdonados porque el Señor lo había dicho, e iban a volver nuevamente a la tierra. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 38 y 39 dice: si se convirtiere de ti, si se convirtieren a ti, están hablando al Señor, si se convirtieren a ti, Señor, de todo su corazón, ¿de todo su qué? Cuando dice todo es de todo, y de toda su alma, en la tierra de su cautividad. El pecado nos cautiva, el pecado nos esclaviza, nos lleva presos. Si se convirtieren a ti ahí, donde los hubieren llevado cautivos, sea a Babilonia, sea a Egipto, sea las drogas, sea el alcohol, sea al vientre de una ballena, si se convirtieran a ti en ese lugar y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, mas aún veré tu santo templo, dijo Jonás. Estaba orando hacia esa dirección. ¿Cuál era la promesa? Tú, Señor, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración, la oración de ese pecador, la oración de ese perverso, de ese inicuo, de ese pervertido, y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Qué gloriosa promesa tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno es que podamos entrar en sí para volver al camino y su ruego, para volver al camino y restaurar lo que estaba destruido y para poder volver a restaurar nuestra relación con Dios, para poder caminar nuevamente delante de su presencia. Mis hermanos, yo creo que Jonás tuvo un trato muy difícil, un trato muy fuerte.
Dice la palabra que al que mucho se le dio, mucho se le demandó, y se le estaba demandando mucho a Jonás. Pero bueno, podemos entender que Dios nos permite regresar, que Dios nos permite volver a obedecerle, que Dios nos permite volver a retomar el camino nuevamente para seguir sus pasos. Y lo último que yo puedo ver en esta oración y clamor que levanta Jonás es también entender y conocer del poder de la resurrección. Vamos a ver esta señal de Jonás. ¿A qué se refiere Jesús con la señal de Jonás? Vamos allá al capítulo número 2 de Jonás, verso número 6. Dice la escritura: descendí a los cimientos de los montes. ¿Hasta dónde se fue la ballenita? Hasta los cimientos de los montes, hasta lo más profundo que había en los cerros, hasta allá, hasta lo más profundo que había en el mar, esas montañas que estaban hacia abajo. Dice, descendí hasta esos cimientos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él ya estaba en la muerte. Él ya estaba en un punto de desolación, esperando nada más el momento en que iba a entrar una fuerte cantidad de agua e iba a morir ahogado o quemado por los jugos gástricos del animal. Pero luego viene la respuesta: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y aquí entramos a la señal que verían los fariseos del profeta Jonás en Cristo. La señal que Jesús dijo que ellos verían, o que iban a tener que estar expectantes a ella para que pudieran atenderla y pudieran voltear sus ojos a Él. Y esta ilustración está revelando de manera profética lo que iba a suceder también con Jesús, y que Él mismo habló que esto iba a pasar. El salmista expresó con respecto a Jesús ahí en el Salmo 16, verso 10: porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que está hablando el salmista? ¿Qué es lo que está hablando David? No, pues es que el Señor no va a permitir que yo me pudra, que mi carne se pudra. No lo va a permitir el Señor. ¿Estaría diciendo eso? ¿O está hablando de una manera profética por el Mesías, el ungido de Dios, el que iba a venir después de él? Señor, así como tú no dejaste a Jonás ahí en la sepultura, así como tú no dejaste a Jonás ahí en los cimientos de los montes, hundido, siendo proteína para este animal que lo había tragado, así, Señor, tú me levantarás como levantaste a este hombre. Como una imagen profética está el poder de la resurrección que actúa en Cristo para levantarse de la tumba y para vencer a la muerte. Ya el pecado no puede enseñorearse tampoco de nosotros, porque el poder de Dios fue derramado sobre nuestras vidas, y ahora también nosotros podemos levantarnos hacia una nueva vida en Cristo. Ya el Señor Jesús pagó el precio por ti y por mí. Y el poder que lo levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que ahora nos ha dado el Señor para ser llamados hijos suyos. Su poder nos rescató de las tinieblas. Su poder nos sacó de la sepultura en donde estábamos. Jonás tuvo que llegar al extremo de su propia derrota para tomar en consideración a quien podía levantar su vida. Ahí en el verso número 7, Jonás capítulo 2, verso 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué tiene que llegar nuestra alma a desfallecer como le pasó a este hombre? ¿Por qué tenemos que llegar a lo más profundo de nuestro dolor para poder rendirnos a su voluntad? ¿Y por qué no nos ahorramos tantos problemas?
Desgraciadamente, muchos tenemos que experimentar en carne propia y estar en una situación extrema de aflicción para poder entender y para poder hacer cambios. No, Señor, yo así me quedo hasta que me vaya bien mal. A ver si la libro de todos modos, ¿verdad? Y cuando ya esté viejito y esté a punto de morir, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida para ir a pasar la eternidad contigo. Ya ves que así piensa la gente, mi hermano. Y hay veces que está autoengañándose, pensando que el enemigo lo va a soltar tan fácil, que Satanás le va a romper las cadenas tan fácil, tratando de engañar al Señor y tratando de engañarse a sí mismos. Jonás se dio cuenta de su error y de su condición, y él lo expresa en su oración en el verso número 8, diciendo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cuáles eran las vanidades ilusorias de Jonás? Tal vez era su buen nombre, tal vez era su respeto por su nación, tal vez era el orgullo que él podía tener de profeta, que iba a decir una palabra y que no se iba a cumplir por culpa de la misericordia de Dios, que iba a perdonar a ese pueblo, porque él sabía que así iba a suceder, que estos pecadores se iban a arrepentir. ¿Cómo se les ocurre? Las vanidades ilusorias que muchas veces están grabadas en nuestra mente, bien afirmadas, queriendo más y más y más de las cosas de este mundo, nunca saciándonos, dando nuestra vida por ellas, anhelando cada vez más y metiéndonos cada vez en un pozo cada vez más hondo. Cuando esto sucede, abandonamos las misericordias de Dios. Necesitamos muchas veces perderlo todo para saber que lo único que podemos tener firme y que nadie nos puede quitar es la misericordia de Dios sobre la vida de alguien que se humilla delante de su presencia. Concluye esta oración expresando su alabanza. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Señor, ahora sí voy a decir lo que tú quieres. Voy a pagar lo que prometí. Yo dije que iba a ser un profeta tuyo, que iba a hablar tu palabra, lo que tú me dijeres, donde quiera que yo anduviere. Señor, perdóname. No me queda más que levantar tu santo nombre, exaltarte a ti sobre todo y proclamar que tú eres Dios, proclamar tu palabra y tu verdad donde quiera que yo ande. Pagaré lo que prometí. La salvación no es mía, no es de lo bonito que yo hable, no es de la fuerza con la que yo lo exprese. La salvación es tuya, Señor, y tú quieres derramarla sobre tu pueblo, y tú quieres derramarla sobre aquellas naciones que no te han conocido, y tú quieres derramarla sobre aquellos que son perversos y violentos, porque no quieres que ninguno perezca. Y dice la palabra: y mandó Jehová al pez. Después de que entendió Jonás, dijo: bueno, ya entendió. Creo que 3 días son suficientes, pagados. Y vomitó a Jonás en tierra. Este hombre que fue tragado por este cachalote, dice que también como que lo vomitó. Cuando lo sintió, lo vomitó. Este otro no había sentido a Jonás. Estaba una persona tomando un jugo en un evento social, una historia real, y esta persona de repente estaban tomando Jamaica y dice que probó algo, ¿verdad? Y fue como, pues dice, pues es la hoja de la Jamaica, ¿verdad? Que a veces se va. Y se lo quita y era un cucarachito, ¿verdad? Que traía lo escupió. Bueno, así lo escupió la ballena Jonás también. Se dio cuenta que ella, vámonos, lo vomitó. Hay contrastes entre lo que le sucedió a Jonás
Aún y que la señal de Jonás es algo que vivió nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Hay contrastes entre la señal de Jonás y la resurrección de Cristo. Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del gran pez a causa de su desobediencia. Jesús fue al sepulcro 3 días y 3 noches a causa de su obediencia perfecta con el Señor, con el Padre, por hacer su voluntad. Los fariseos, más que querer ver un milagro para satisfacer su falta de fe, lo que querían era una prueba para poder hacer caer a Cristo. El Señor les dijo que el milagro que tendrían sería el ver el poder de su resurrección a todo aquel que creyera en Él, a todo aquel que creyera que Él murió y que se levantó de la muerte. Déjame decirte que si no, dice la Escritura, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sabías tú eso? Si el Señor no se hubiera levantado de la tumba, de nada sirve, sería uno más, como Mahoma, como Buda, como Confucio, como cualquier personaje que haya levantado cierta cantidad de seguidores en alguna religión. Pero Él se levantó de la muerte. La resurrección de Jesús es una de las evidencias más certeras que hay en la fe en Cristo. George Sinclair da algunas evidencias acerca de la veracidad de la resurrección. O sea, hay evidencias claras. Les voy a dar algunas de ellas. Hay 4 biografías, primeramente, escritas por testigos oculares o basadas en el testimonio de ellos acerca de la resurrección. O sea, gente que lo vio, gente que lo percibió. Otra de las evidencias es que escritores y historiadores paganos y judíos, o sea, gente que era judía y que no eran judías, que no eran cristianos, ellos informan que en realidad los cristianos de esa época creían en la resurrección de Jesús. No era un engaño, no era una mentira, no era un pequeño grupo de gente, no, era una cantidad de gente que habían visto y palpado al Señor Jesucristo después de su resurrección. Dice la palabra que Él se mostró a más de 500 personas cuando Él volvió nuevamente aquí a la tierra resucitado. Muchos de los testigos oculares, esta es otra de las evidencias, murieron por afirmar que Jesús había resucitado. ¿Tú morirías por una mentira? ¿Tú morirías por algo que no es real? Yo creo que muchos pueden morir por una convicción muy fuerte. Ellos murieron por una convicción de algo que en realidad vieron, que les fue mostrado. Hay evidencia histórica que el cuerpo de Jesús no fue encontrado y que su tumba estaba vacía. Yo creo que es lo más impresionante, porque pudiéramos ver en muchos libros de historia antiguos, no, pues los cristianos decían que había resucitado, pero no, la verdad de las cosas es que el cuerpo ahí estaba y fue enterrado y todo bien. Dice la palabra que estaban los soldados romanos custodiando la tumba. Y que cuando vieron a los ángeles y cayeron ahí en ese lugar y Jesús se levantó de la muerte, vinieron los religiosos judíos y les sobornaron para decirle que los judíos, que los discípulos lo habían robado. Imagínate los discípulos de Jesús peleándose contra los soldados romanos para tratar de aseverar que Jesús había resucitado y engañar a todo el mundo con esto. Otra de las evidencias es que los testigos oculares no creían que Jesús resucitaría hasta que lo vieron resucitado. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Juan? ¿Cómo estaban las mujeres? Estaban todos dolidos, acongojados. María ahí en la tumba diciéndole, sin darse cuenta que era Jesús: Señor, muéstrame dónde lo pusiste, creyendo que era el cementerio. Muéstrame dónde lo pusiste para poder traerlo nuevamente. María
soy yo. ¿No recuerdas las palabras que te dije? Que me iba a levantar de la muerte, que al tercer día iba a resucitar. No creían los discípulos que Jesús iba a resucitar. Eran palabras que solamente oían y oían y oían, y como que no asimilaban. No pensaban que Jesús iba a morir tan pronto. Otra de las evidencias es que el crecimiento cristiano más grande de Jesús se produjo en el mismo lugar donde Él murió y fue enterrado, a pesar de la persecución que se dio de los líderes religiosos de esa época. Creció de una manera impactante. ¿Cómo hubiera crecido si Jesús no se hubiera levantado de la muerte? ¿Cómo es que tú y yo conoceríamos al Señor Jesucristo en esta época si es que Él no se hubiera levantado de ese lugar? ¿Quién más ha podido hacer esos milagros? ¿Quién más ha podido dejar tan en claro desde los tiempos antiguos las profecías que fueron cumplidas en Él? Evidencias que dejó Jesús marcadas. Él anunció su muerte y anunció su resurrección. Hay profecías de cientos de años atrás que lo hablaron, y todo para que nosotros creyéramos en Jesucristo. Todo para que nosotros nos rindiéramos delante de Él. Todo para que nosotros pudiéramos entender el poder de la resurrección de nuestro Señor sobre cada una de nuestras vidas. 3 días y 3 noches estuvo el Señor en la sepultura, y Él se levantó, y el corazón de sus discípulos cambió de la tristeza, de la angustia, como mujer de parto, como les dijo Jesús, al gozo eterno, al ver a su maestro, al Redentor de Israel. Decían los del camino de Emaús cuando iban caminando con el Señor Jesucristo: y este Jesús que pensábamos que iba a ser nuestro Salvador y nuestro Redentor, pues hace 3 días ya que lo mataron. Y les dijo el maestro: tardos e insensatos para conocer las cosas que yo iba a hacer, para entender las palabras proféticas que yo les di, para entender la verdad absoluta que yo grabé en sus vidas y en sus mentes y en sus corazones. Y dice la palabra que les empezó a explicar desde el principio: mira, esto tenía que ser así y así y así. Les empezó a dar las evidencias que ellos necesitaban para entender. Y cuando le invitaron a cenar y Él empezó a partir el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron el poderoso Señor que estaba al lado de ellos. Aquel que habían escuchado de algunos de ellos que decían que lo habían visto, y algunas mujeres que habían expresado que ya no lo habían visto en la tumba, y se regocijaron con gran gozo al ver la salvación del Señor. ¿Cómo no iban a entregar su vida por Él? ¿Cómo no iban a morir para que otros pudieran tener salvación y vida eterna, así como ellos la habían alcanzado? Cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no nos podemos quedar callados. Es necesario que las maravillas y los prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique, aún y a pesar de mi propia vida, aún y a pesar de mí mismo. Cierra tus ojos, mi hermano, y dile al Señor: Padre, gracias por el amor tan grande, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra obstinación, a pesar de haberte fallado en tantas ocasiones, a pesar de hacer a un lado tu voluntad en nuestra vida, Señor, tú en tu gran amor y en tu misericordia te revelaste y te mostraste con nosotros y nos levantaste, Señor,
para ser uno contigo. Hoy te damos gracias, Señor. Y hoy gozosos, alegres, Señor, de que tú nos has dado la victoria, Señor, de que tú nos has levantado de la muerte, de que hoy somos más que vencedores, Señor, por medio tuyo. Queremos, Señor, proclamar tu grandeza, estar expectantes en todo lo que tú vas a hacer y manifestar en medio nuestro. Señor, gracias por lo que tú harás. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú has estado poniendo en el corazón de cada uno de nosotros, para salir de ese gran pez, Señor, en el que muchas veces podemos estar, y salir a proclamar tu palabra y anunciar que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que con el mismo denuedo, Señor, y pasión que esos primeros apóstoles compartieron tu verdad, Señor, nosotros también podamos ser un instrumento en tus manos para transmitir esa verdad gloriosa a todo aquel que está perdido y a todo aquel que no ha creído en ti. Levántate en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera, mi hermano, que si hay alguno en este lugar que todavía no ha entregado su vida al Señor, y cuando digo entregado su vida al Señor, me refiero no a hacer una oración de fe, me refiero a entregarle el señorío de su vida a Cristo. Hoy es una buena oportunidad la cual el Señor te está llamando, para que puedas arrepentirte de todas esas cosas que de alguna manera te han detenido a que la voluntad de Dios se haga en ti. Hoy son tiempos en los cuales tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y si Dios te ha estado hablando de manera particular en esta tarde, yo creo que es bueno que tú puedas rendirte al Señor en esta hora y hacer su voluntad desde este momento en adelante. Y si tú tienes el deseo de hacerlo, yo te voy a invitar a repetir estas palabras conmigo. Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti, abro mi corazón a ti, entrego mi vida a ti. entrego mi vida a ti. Te pido que tú te Te glorifiques, pido que tú te glorifiques, me me sanes, sanes, me perdones me perdones y me restaures. y me restaures. Vengo delante de ti Vengo delante de ti como un día vino Jonás como un día vino Jonás y se arrepintió de su y pecado se arrepintió de su pecado y pagó lo que prometió. y pagó lo que prometió. Hoy abro mi vida a ti. Hoy abro mi vida a ti. Hoy cumpliré tu palabra. Hoy cumpliré tu palabra. Hoy estoy dispuesto Hoy estoy dispuesto aún a morir por ti, aún a morir por ti, hasta que tu propósito hasta que tu propósito se cumpla en mi vida. se cumpla en mi vida. Obra, Señor, Obra, Señor. pon de tu Espíritu Santo en mi vida. Pon de tu Espíritu Santo Creo mi en tu vida. muerte, Creo en tu muerte. creo en el poder de la Creo en resurrección el poder de la resurrección que te levantó de la tumba que te levantó de la tumba y que te ha hecho Rey y Señor que te ha hecho nuestro. Rey y Señor nuestro. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te bendecimos Te bendecimos. en tu nombre, En tu Jesús. nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy el Señor está haciendo algo en este tiempo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo te voy a pedir que estés abierto a lo que el Señor quiere hablar a tu vida en esta hora. Yo creo que el Señor se está moviendo de manera particular. Lo estoy sintiendo de parte de Dios. Y no voy a hacer un llamado específico. Solamente te voy a decir, Dios te está pidiendo algo en este tiempo. Dios te está hablando. No hagas caso omiso a esa voz. El Señor tiene planes especiales para tu vida, así como los tenía para Jonás. Y hoy son tiempos en los cuales el Señor quiere cumplir ese propósito en tu vida. Si tú quieres pasar aquí al altar y venir delante de la presencia del Señor para confirmar esa palabra, para decirle al Señor: Señor, aquí vengo como un sacrificio vivo delante de ti, yo te voy a invitar a que tú puedas venir a este lugar y podamos rendirnos delante de la presencia del Señor y podamos ser encaminados en la dirección que el Señor tiene para nosotros. Vamos a rendir nuestra vida delante del Señor en este tiempo y a exaltarlo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió.
de tu gran amor cantaré, cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, yo cantaré, cantaré de tu amor. Y tú serás mi pasión, mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Oh Señor Jesús, hoy oramos, Señor, por cada vida, Señor, por cada corazón en este lugar. Levántate con poder, Señor. Derrama de tu gloria, Señor. Tú estás hablando, Señor, de tu palabra. Queremos ser sensibles a ella. No queremos manipular nada, Señor, con nuestra humanidad. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas y nos hable y penetre, Señor, en nuestro corazón, nuestro espíritu, como espada de dos filos, Señor. Que pueda discernir todo lo que hay dentro de nosotros que tiene que ser cortado. Que podamos entender y conocer todo lo que tiene que ser quitado de nuestra vida, para que tu obra y tu propósito se cumpla en nosotros. Ven, Señor, con tu gracia. Ven con tu poder, Señor. Quita, Señor, todo lo que no te agrada de nuestra vida, para que podamos caminar en tu voluntad y en tu propósito. Derrama de tu Espíritu Santo, para que sea esa lámpara que nos alumbre, para que sea esa guía, Señor, que nos lleve, Señor, a alcanzar todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Tú eres quien se levantó de la muerte y tú eres quien nos da vida también y un propósito para poder caminar en tu voluntad y en todas las cosas, Padre. Te exaltamos a ti, Señor. Cantaremos de tu amor, derramaremos nuestra vida delante de ti, clamaremos al Dios de nuestra salvación. Tú serás, Señor, mi pasión. Oh, sí, Jesús. Mis pasos se guiarán por tu Mi Jesús y mi Rey. mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor, Señor. De tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Mi Rey. Jesús y mi Rey. De tu gran amor. De tu gran amor cantaré. Así es, Señor. Por siempre y para siempre, Señor. Cantaremos de tu amor. A ti la alabanza, Señor. Amén y amén. Gózate y alégrate, porque nuestro Señor ha resucitado. Él vive y Él reina. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que aprovecha bien el tiempo que el Señor nos da aquí en la tierra para honrarle, para servirle, para entregar todo lo que somos delante de Él. Amén, mis hermanos. Vamos a
gozarnos en el Señor y a salir contentos de este lugar para celebrar la victoria de Cristo Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me salvó, en la cruz compró mi redención y libertad. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Me avergüenzo del Señor y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos, dilo. Hay libertad. Una última vez, dilo. Hay libertad. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos, y a proclamar la victoria de Cristo Jesús. Nos vemos en 3 semanas.